Mis hermanos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a este devocional de 1 de abril del 2020. Nuevamente que el Señor me los bendiga y bueno, vamos a proceder para hacer nuestro devocional. El devocional de hoy es titulado Llamados a triunfar. Es un devocional que va a ser de mucho aliento para ustedes. Quiero que me acompañen a Apocalipsis 5, versículo del 1 al 13, y leo para ustedes. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Mis hermanos, este texto es bastante alentador. A veces hemos querido entender o nos han hecho entender que el libro de Apocalipsis es un libro oscuro, sin esperanza, y que es completamente futurista. En estos momentos en los que vivimos un panorama desalentador, entre comillas, un virus propagándose por todo el mundo, una iglesia aplacada por los gobiernos, donde nos han cerrado las puertas y no nos han permitido congregarnos en amor y estar en comunión, haciendo coinonía, la economía completamente afectada y un mundo colapsado. Quizás nos desalentemos, pero debemos recordar lo que Cristo dijo a sus discípulos en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y varias veces en la Biblia vemos que Cristo reitera que ha vencido y que vencerá, y que hemos vencido y que venceremos. Acá la palabra mundo realmente es cosmos, pero se refiere realmente es a los malos, a las personas
malas, a sus enemigos, a los enemigos de Dios. Y vemos cómo en el Salmo 110, versículo 1, el Señor tajantemente dice, y para nuestra esperanza, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Aquí Dios le está hablando a Cristo, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Recordemos también que su palabra también dice que este evangelio será predicado a todas las naciones y luego vendrá el fin. Pero ese fin no es una destrucción, es un fin esperanzador, es el comienzo de una nueva etapa, de una nueva era, donde ya no tendremos pecado, donde ya Cristo estará presente con nosotros, en carne, en presencia. Y eso es bastante alentador, pero sabemos, y más alentador aún, es que el mundo, como nos han hecho pensar, no irá de mal en peor. No, el cristianismo prevalecerá porque Cristo ha dicho, he vencido y ustedes vencerán. Ustedes vencerán. Pero vamos al texto y vemos que primeramente vemos que hay una persona que está, y esa persona es un ángel que está pregonando a gran voz y dice, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién? Y dice la Biblia en el versículo 3, en el capítulo 5 de Apocalipsis, que ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, era digno de abrir el libro, y ni siquiera aún mirarlo. Pero dice aquí el escritor que lloraba mucho. Claro, mis hermanos, deberíamos llorar si no tuviéramos a Cristo. Llorar y llorar mucho, pero lo tenemos a Él. Lo tenemos a Él por gracia y misericordia de Dios el Padre. Dice, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. Pero uno de los ancianos dice, no llores. Acá Dios nos dice, no lloren. Por más que haya un virus propagándose en el mundo, la iglesia aplacada, la economía afectada, el mundo colapsado y un panorama desalentador, nos dicen, no llores. Porque tenemos al león de la tribu de Judá, la raíz de David. Y es curioso que diga aquí la raíz de David, porque no es un retoño, no es un pámpano, no, es la raíz de David. Es el porqué de David, es el inicio de David, como dice Proverbios 9:10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Y qué dice después? Ha vencido para abrir el libro, ha vencido, nuevamente reitera, ha vencido. Y luego dice, versículo 6, y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero, Cristo, como inmolado. Esta palabra se refiere como si estuviera aún herido, como sus marcas aún visibles. Y por eso lo identificaremos, por sus marcas. Porque es como un cordero inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Vemos en el versículo 8, mis hermanos, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, las oraciones de nosotros, mis hermanos. Alguien me dijo un día, las oraciones y las lágrimas que caen a tierra no caen en vano. Nuestras oraciones y nuestras lágrimas en Dios, en Cristo, no caen en vano. Y cantaban un nuevo cántico. Digno eres de tomar el libro. Mis hermanos, nadie digno de reinar, nadie digno de soberanía, nadie digno de autoridad más que el Cristo, Jesucristo. Y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre
nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Vemos la multitud de gente que Cristo ha predestinado ya para que esté con Él. Y interesante el verso 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Mis hermanos, somos constituidos ya reyes y sacerdotes. Tenemos que analizar cuáles son las funciones de los reyes y sacerdotes. Debemos ser proclamadores de la verdad. Los reyes gobernaban, los reyes gobiernan, los reyes gobiernan y debemos gobernar ¿bajo qué? Bajo sus leyes y estatutos, no bajo leyes humanistas, no bajo las leyes de los gobiernos actuales. Debemos reinar y gobernar sobre la base y los estándares de Dios. Y los sacerdotes guardaban la ley, proclamaban la ley y hacían que se guardara la ley. Y reinaremos sobre la tierra. Mis hermanos, esto es algo, no es solamente futurista, sino también presente. Estamos reinando y Cristo vendrá por ese reino, vendrá triunfante y le daremos a Él la bienvenida a su reino, porque dijo Él, y recuerden mis hermanos, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios ya está actual y debemos trabajar por ese reino. Recuerden la gran comisión en Mateo 28, donde dice: id y haced discípulos, predicad el evangelio y mandadles a que cumplan y hagan lo que yo a ustedes les he mandado. ¿Y qué es, mis hermanos? La ley de Dios, la ley perfecta e inmutable de Dios. En los últimos versículos, mis hermanos, de Apocalipsis 5, San Juan muestra de la iglesia, la respuesta de la iglesia a todo esto en la adoración, alabando a Dios por el resultado de la obra de Cristo. Su nuevo cántico, mis hermanos, se regocija en el hecho de que Cristo ha comprado a su pueblo de todas las naciones, no solo para redimir los pecados, sino también capacitarlos para cumplir el mandato de gobernar, de gobernar bajo sus estatutos, que está en el original y inicialmente en Génesis 1, versículo 26 al 28, donde Dios nos manda a nosotros enseñorearnos de esta tierra y enseñorearla no autónomamente, no individualmente, no sin dependencia o independientemente, sino bajo sus estándares, bajo su ley. Lo vemos también en Mateo, como había dicho, 28, versículo 18 al 20. Como el postrer Adán, Cristo encarga a su nueva creación, nosotros los cristianos, porque somos nuevas criaturas en Cristo, la tarea que Adán perdió por incumplimiento. Esta vez, sin embargo, mis hermanos, sobre la fundación inamovible de su muerte, resurrección y ascensión, la salvación tiene un propósito. Es tanto una salvación como una salvación de Cristo, y que ha convertido a su pueblo en reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y les ha asegurado su destino. Y dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5, versículo 10. Esto nos muestra la dirección de la historia. Los redimidos del Señor, ya una nación de sacerdotes reales, avanzan hacia el gobierno completo que Dios ha planeado en su programa original para el hombre. En Adán, ese programa original se ha perdido. Jesucristo, el postrer Adán, nos ha redimido y restaurado a nuestro sacerdocio real para que gobernemos en la tierra, mis hermanos. Por medio de la obra de Cristo se ha ganado la victoria definitiva sobre Satán. Tenemos la promesa de mayores victorias, cada vez más autoridad y dominio. Vemos que el cristianismo no se ha quedado ahí, mis hermanos, el cristianismo ha crecido,
ha crecido y por más que lo han atacado, el cristianismo sigue prevaleciente. Claro, habrá apostasía, mis hermanos, pero eso ya lo sabemos. Ha habido apostasía desde los primeros siglos, desde la fundación de la iglesia. Y dice, tendremos más autoridad y dominio en la medida que cumplamos, mis hermanos, en la medida que cumplamos el evangelio y la ley del gran rey a través del mundo. La iglesia en los tiempos de San Juan estaba por experimentar un periodo de severas pruebas y persecuciones, como lo vemos hoy también, mis hermanos. Estamos esclavizados, no solamente por el pecado, sino por los malos mandatos y los malos gobiernos de todos estos políticos, mis hermanos, que hacen leyes bajo sus estándares humanistas y no cumplen la ley de Dios. También vivimos persecución, también nos han cerrado las puertas, también somos puestos a prueba. Aquellos cristianos estaban viendo lo que en una era normal apenas se podría imaginar: unión entre Israel y la perversa bestia del Imperio Romano para perseguirlos y matarlos. Estos cristianos no podrían imaginar esto, como tampoco podrían imaginar los cristianos en China, que incluso cerrando sus puertas en estos momentos por el virus, también les cerrarían las puertas en internet para que no hicieran más predicaciones o cultos por internet online. Es increíble la tiranía y la esclavitud, mis hermanos, que vivimos hoy día por parte de los gobiernos. Estos cristianos necesitaban comprender que la historia no era algo gobernado. Debemos entender que la historia no es algo gobernado por la casualidad, ni por los hombres malos, ni siquiera por el diablo, sino gobernado desde el trono de Dios por Jesucristo. Ya para terminar, mis hermanos, quiero reiterar, necesitaban ver que Cristo estaba reinando ya, que había quitado el mundo de las manos de Satanás y que precisamente en ese momento todas las cosas en el cielo y en la tierra estaban predestinadas a reconocerle como rey. Necesitaban verse a sí mismos en su condición verdadera. Debemos vernos, mis hermanos, por eso dice, llamados a triunfar. Debemos vernos en nuestra condición verdadera, no como tropas olvidadas en una fortaleza solitaria peleando una batalla destinada a fracasar. No, mis hermanos, sino como reyes y sacerdotes, haciendo la guerra y ganándola, porque Cristo venció y vencerá, y por consiguiente también hemos vencido y venceremos. Estamos predestinados a la victoria, mis hermanos, con la absoluta seguridad de conquista y dominio y gobierno con y bajo el Rey de toda la tierra y el universo, que es Cristo nuestro Señor. Necesitaban aquellos cristianos, al igual como nosotros, la concepción bíblica de la historia, que toda la historia creada y controlada por el gobierno personal y total de Dios está avanzando inexorablemente hacia el dominio y el gobierno del Señor Jesucristo. La nueva y final era de la historia ha llegado, mis hermanos. El nuevo pacto ha venido. He aquí, Él ha vencido. Bendiciones, mis hermanos, que tengan un feliz día y mediten en esta palabra. Un abrazo.